La serie Yal Sapn, protagonizada por Afra Sarasolu y Met Ramazan Demir, pronto comenzará a emitirse en Argentina. El canal Telefe, que anunciamos en marzo que había adquirido la licencia de la serie, emitirá la serie bajo el nombre Amor a ningún precio. Golden Boy, distribuida internacionalmente por Echo Riggs y producida por OGM Pictures, continúa encontrando a su audiencia los viernes por la noche con nuevos episodios de su tercera temporada. La historia gira en torno a la familia de Halis Coran. Es el propietario de un gran imperio de joyería y el jefe de la familia Coran. Aunque la empresa está dirigida por su hijo Orhan y su nieto Fuat, las decisiones más importantes de la empresa las sigue tomando el padre. Su nieto más joven, Ferit, es todo lo opuesto a su hermano mayor Fuat, un joven soltero al que le encanta divertirse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Según el escenario, acaba de regresar de estudiar en el extranjero. Did ya no soporta la imprudencia de Ferit y comienza una campaña para encontrar una buena chica a la que pueda proponerle matrimonio. La noticia de que Halis Coran busca una esposa para su nieto llega a la casa de Kazm en Gaziantep como un grito de esperanza. Se da cuenta de que la única esperanza de Kazm de hacerse rico son sus hermosas hijas Sune y Seyran. Algunos eligen, otros no. La persona elegida por la familia que busca un hogar para el joven que no logra establecerse es Sune, y luego van a la casa de Sune y le proponen matrimonio. Sin embargo, Ferit y Seyran, que se conocieron justo antes de la ceremonia, no saben que pronto serán cuñados, y Ferit admira a Seyran. La vida de las dos hermanas cambia para siempre cuando deciden violar las órdenes de su tutor y casarse con Seyran en lugar de Sune. Mientras Kazm experimenta la felicidad de ganar una gran fortuna, Seyran será la nueva novia de una familia llena de traiciones, mentiras y secretos. La serie, que rompió récords de audiencia en muchas partes del mundo, se emitió en España, Panamá, Chile, México, Honduras, El Salvador, Perú, Ecuador y Puerto Rico. También está disponible en la plataforma de streaming Max. Los papeles principales de la serie los comparten Afra Sarasolu Seyran Al, Beril Posam Sune Al, Met Ramazan Demir Ferit Coran, Setin Tekindor Halis Coran, Gulsin Santrkolu Fakat Coran y Dirempolatou Yar Kazmal. Si bien el elenco no incluye rostros que suelen verse en las series turcas transmitidas en Argentina, se espera que pronto sean conocidos por la fiel audiencia de las producciones turcas. Cabe señalar que la tercera y última temporada de la serie Lower Coast se encuentra actualmente en emisión en Turquía y se espera que los nuevos episodios lleguen a todos los países donde se transmite la serie. Logró un éxito de rating en todos los países donde se emitió, especialmente en Argentina. ¿De qué trata la primera temporada de Amar a cualquier precio? La sinopsis oficial de Amor a toda costa, dice: Ferit Coran creció en una familia adinerada y estaba acostumbrado a que no le negaran nada. Fiestas interminables, nuevas novias, estas eran las rutinas diarias normales para un joven vagabundo que hacía lo que quería. Él quiere. Él quiere. Todos los días son iguales. Así es la vida. No le importa el futuro ni sus logros en la vida. El comportamiento de Ferit molesta a su respetado abuelo, Halis Coran, un hombre de negocios. Es una buena en busca de la posición para sustentar a su familia y tener éxito. El hombre trabaja duro y aprovecha cada centavo que gana. Cuando la policía llega para registrar la propiedad de Korkanov, Halis se da cuenta de que debe tomar el destino de su nieto malcriado en sus propias manos. Decide buscar una esposa digna de su ciudad natal, Antep. La elección está en manos de Sune. Ella es la hija tranquila de una familia gloriosa, pobre pero respetada. Las cosas no salen según lo planeado en el compromiso y, como resultado, la hermana de Sune, Seyran, que nunca quiere casarse, se convierte. Todo precio es amor. 10 datos interesantes sobre la indiscreción de Met Ramazan Demir,
el actor que interpreta al personaje Ferit en la serie de televisión turca. La chica es turca y dirige el tren telefónico con su talento y personalidad. Son contagiosos para el actor, que se siente tan atraído por el personaje de la novela. Mehmet Ramazan Demir habló sobre los sueños que tuvo en la serie turca llamada Aşk Güzel, que se ha transmitido en AI durante las últimas 18 horas. La interpretación de Ferit como un hombre con plena identidad personal coincide con la interpretación que sostiene el pueblo argentino en general. El hurón comete errores impulsivos, comete actos de violencia, pero su ira y su bienestar compensan su entrega. Metlak fascina a los espectadores con una actividad que le ayuda a lidiar con emociones serias relacionadas con su vida personal. 10 datos interesantes sobre Mehmet Ramazan Demir. 1. Nació en Bakırköy, Estambul. Nació en 1998 en Bakırköy, uno de los distritos más animados de Estambul. 2. Formación sólida de los jugadores. La conferencia de diálogo, teatro de comunicación y estudio de conferencias y el estudio de actuación Michel Danner están disponibles para adaptarse a sus talentos. 3. Altura y signo del zodiaco. Con una altura de 1,78 metros y siendo Sagitario, este hombre combina su rápido ascenso con una poderosa energía. 4. El otro día de los hermanos. Tengo un número de familia y soy un niño pequeño con corazón, lo cual es una característica del corazón y la cooperación. 5. Vuelve a la vida después de 17 años. Están interesados en el arte de la cirugía y están saliendo del quirófano. Él es el dueño del mundo que existe ahora. 6. Preparación especial para cada puesto de trabajo. Antes del proyecto, Mehmet había comenzado a trabajar en música que conciliara su propia personalidad con sus aspectos emocionales y también trabajara productivamente con las emociones y motivaciones de otros artistas. 7. Primeros pasos del lanzamiento en 2008. El estreno de la serie de televisión Backstreets, que finalizó con récord artístico. 8. Encuentro con Afra Sarasolu en 2017. La relación comercial de Mehmet con África comenzó en 2017 cuando comenzó a trabajar con Faciletan. 9. Amor por la naturaleza y los animales. En Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, compara sus fotos con su hobby, que le permite conectar con la naturaleza y los animales. 10. Una referencia a tu generación. Una empresa que desde hace 25 años representa a uno de los actores más importantes del continente turco ha firmado un proyecto que fortalecerá su futuro. Mehmet Ramazan Demir, un talento que atrae la atención del público. La actriz también asume la voz principal en off en el cuento Amor a todas las edades, en el que expresa sus pensamientos al pueblo argentino. Esta habilidad es la voluntad y la dedicación para fortalecer un corazón roto. Amor a cualquier precio. Afra Sarasolu y Mehmet Ramazan Demir confirmaron su amor en el aeropuerto durante semanas. Ahí es cuando la cosa se pone difícil. Se necesitaron horas para examinar las colinas, o al menos, examinar cada detalle que le permitiría ganar 10 ases y listas perfectas. Los canales de televisión turcos que emiten en el Canal 9 trabajan 18 horas diarias y emplean a 200 personas en el mismo lugar de trabajo, entre técnicos de sonido, micrófonos, proyectores, máquinas, chalecos, peluqueros, asistentes, técnicos y extras. Esto garantiza que los detalles y el orden sean correctos. Pero lo más difícil fue meterse en problemas por los pantalones de Seyran y Ferit y su cómodo Charlie en la pequeña habitación del auto. Después de todo, esos amigos tenían algo en común con Thomas. Lo había hecho de madrugada, en medio de la tensión, pero ese día todo era más modesto, los moretones eran más frecuentes, el fin de la amistad le dejaba todo el trabajo a él. Estas son las minorías que sufren el día a día del funcionamiento de la industria. Se les compara con empresas con plazos de entrega limitados y kilómetros de oportunidades de negocio para adaptarse a cada familia.
Afra y Met están viviendo los efectos de las situaciones negativas que han vivido recientemente, el estrés físico, la ruptura de amistades, las bromas y la disminución de los poderes que los guiaron en el último momento. Este es un autorretrato de Afra Sarasolu, quien actualmente vive en una zona remota. El video original fue preparado por el director de la serie por respeto a mi colega Ramazan Demir, quien puso